Saludos y bienvenidos a este curso de microcontroladores. Soy el Magister Richard Timbiano y el día de hoy tenemos el tema de emisión de sonidos. Para ello necesitamos un elemento llamado el buzzer o zumbador, también conocido como buzzer piezoeléctrico o piezo speaker. Su principal característica es transformar la electricidad en sonido. Son componentes muy accesibles, económicos y fáciles de adquirir. La función tone que usamos en este proyecto eh, nos permite crear sonidos de forma sencilla, solamente seleccionando el pin de salida y la frecuencia. Su sintaxis es la siguiente: tone, pin de salida, coma, frecuencia. Es necesario considerar que la función trabaja intercambiando los valores high y low a una frecuencia específica en el pin de salida. Eso se realizará hasta que indiquemos otra frecuencia o hasta que ordenemos que se detenga. Para ello debemos utilizar la función no tone de la siguiente forma: no tone, pin de salida, eso detendrá el tono marcado. En el primer circuito tenemos conectado el buzzer al el positivo al pin 13 y el negativo a tierra. Pero lo conectamos directamente a la placa Arduino y el código para que hacerlo sonar es el siguiente. Tenemos la primera variable, int pin sonido, va a ser el pin 13 y con una frecuencia de 220 Hz. En el void setup no colocamos nada. En el void loop utilizamos la función tone, pin sonido, frecuencia, es decir, el pin, en este caso el pin 13, va a producir un sonido, un tono con una frecuencia de 220 Hz. Va a ser un retardo de 2000 milihertz, 2000 milisegundos, y luego detiene el tono con no tone pin sonido. Hace otro retardo de 1000 milisegundos y vuelve a realizar el tono. Veamos el, el Tinkercad. Tenemos aquí la función tono 1, ya está conectado al pin 13 y tierra, está conectado al buzzer, el positivo en el pin 13 y el negativo en tierra. Y vamos, ya está cargado el código. Este código también yo podría cambiar el número del pin o podría cambiar la frecuencia y escucharíamos otro tono. Entonces, escuchemos. Entonces, lo que está haciendo es durante 5 segundos está enviando un tono por el pin 13 que está activando el zumbador. Luego hace un retardo de 1000 milisegundos. eh, Perdón, apaga el tono con no tone y hace un retardo de 1000 milisegundos y luego vuelve a ejecutarse el lazo. Si aquí podemos cambiar, por ejemplo, la frecuencia, vamos a poner 550 y tendríamos otro tono. Es decir, tendríamos un tono más agudo. Podríamos utilizar también el, la página Bogui. Aquí podríamos crear así mismo una cuenta y vamos a ver el, el mismo, el mismo código. A ver esto. Bueno, aquí tengo función de todo 3 ya preparado. Aquí tengo en Walkme, tengo Arduino uno. O puedo buscar acá mis proyectos.
Aquí tengo las mismas funciones, por ejemplo, función tono uno. Aquí va el código, acá va la placa, el zumbador, aquí se agregan las partes, pero las partes algunos tienen partes diferentes al Tinkercad, ¿eh? Inclusive aquí sí hay el detector de humedad y temperatura. Entonces vamos a ejecutarlo. Hoy tenemos ya conectado al pin 13, frecuencia 220. Escuchemos. Aquí sí tarda un poco más en compilarse y a veces muestra un mensaje de error si se demora mucho. En Tinkercad es es más inmediato. Aquí se toma su tiempo en compilar y luego ahí está el tono. Pero es un tono más limpio. Espera suena durante 5 segundos y se detiene durante 1 segundo. Detenemos el simulador, podemos cambiarlo aquí a 550 y volvemos a ejecutar. Bueno, para esta frecuencia está tardando mucho más. Ahí está. Es una frecuencia con un tono más agudo. Entonces eh, las mismas simulaciones que hacemos en Tinkercad las podemos hacer aquí en Codeway. Siguiente circuito. En este circuito, en cambio, vamos a reproducir una serie de sonidos representando una escala musical. Puede ser do, re, mi, fa, sol, la, si, etc. En este caso, en el código tenemos la variable pin sonido. Esta vez vamos a utilizar el pin 12, aunque aquí en la gráfica parece que está usando el pin 8. En cantidad de tonos está marcado 10, pero es el número de tonos que se van a tocar. Serían 3, 6, 7, 8, 9, 10. Eso va a cambiar según cambie el número de tonos. En el voice setup tengo que desde igual 0 y mientras i sea menor que cantidad de tonos voy incrementando i. Entonces, la primera es utilizar la función tone, pin sonido, es decir, por el pin 12, enviaría a propósito, aquí en la variable tonos es un arreglo, o sea, es un vector con datos, donde cada elemento del vector es una frecuencia. Entonces, cuando lo llama, dice tone pin sonido y tonos i, o sea, el elemento que se encuentra, pues, en este caso para igual cero, en el primer casillero del arreglo tonos. Luego espera 800 milisegundos, apaga el tono con no tone y luego repite el lazo con void loop. Ahora en este caso i, con i más más se incrementa, bueno, ya se había incrementado a 1, por lo tanto, ahora ya tocó el primer tono, ahora tocaría el segundo tono y así sucesivamente. Veamos el circuito. eh, Función tono 2, ya está cargado el código y escuchemos. Ahora, a diferencia del código del texto, eh, el bucle está puesto en el setup. Yo lo he puesto en el loop, de manera que se repite. Pero en cambio, si lo hacen aquí en el setup, solamente va a sonar una sola vez. Este, Me parece que en el Tinker, en el WordWi también
había creado el segundo circuito. Buscar acá en My Projects, función tono 2, ejecutamos. Aquí vemos que está conectado al pin 13 y a tierra, las patas del buzzer, y se encuentra compilando. Bueno, ahí salió un error porque dice que ha pasado mucho tiempo y no termina de compilar. Entonces, probablemente haciéndolo algunas veces ya va a salir, se va a ejecutar el programa. Tenemos que ver que el pin del código sea el mismo pin que se ha utilizado en el circuito. En este caso, el pin 13 está como salida. Ahí está. Entonces aquí escuchamos un sonido mucho más nítido, escuchamos la escala cómo va creciendo gradualmente. El tercer código, aquí tenemos ya una melodía completa. Le podemos cargar bueno, aquí está utilizando distintamente a veces el pin 12, otras veces el pin 13. Aquí hay que hacer una corrección porque no son 10 tonos, son como 23. Nuevamente el código el setup lo podemos dejar vacío y podemos poner este código en el while loop para que se repita la melodía. Entonces, veamos cómo queda en Tinkercad. Función tono 3 está cargado aquí. Bueno, va a tocar cada uno de... Esta también es un arreglo, ¿no? El arreglo o el vector tonos tiene todos estos elementos, entonces los va a llamar con el vector tone. Pin sonido es el pin del Arduino, por donde va a entrar, por donde va a salir la frecuencia. Y tonos i es el número del elemento del vector tonos. Entonces, el primero será, este acá sería, el perdón 61 sería, este, tono cero sería. Este acá 349 sería tono uno, tono 2, tono 3, etcétera. ¿Cuántos hay en total? Aproximadamente creo que son 23. Veamos bueno, en el lazo empieza con igual cero y lo va a hacer hasta que i sea menor que el número de tonos o cantidad de tonos. Va a ir incrementando el valor de i, hace sonar el pin respectivo, hace un retardo de 500 milisegundos, y luego apaga el tono y luego, eh, bueno, aquí también podemos cambiar esto al while loop para que se produzca un ciclo. Escuchamos entonces a ver si me pueden reconocer la melodía en función todo 3. ¿Puedo identificar la melodía? Bueno, una melodía clásica, conocida. En los tonos, el tono -10 indica la pausa. Veamos el cuarto y último circuito. Este último ejemplo nos indica que podemos reproducir archivos .wap gracias a una librería, pero eso sería utilizando el IDE y directamente
en la placa Arduino. Esa librería para la placa Arduino se consigue en esta dirección, se puede copiar y pegar. Es una GitHub. Y con esa librería nos permitiría incluir esta librería Pitches. Es más, vamos a ver que el Tinkercad no acepta esta primera línea, así que he tenido que cambiar el código para que no tenga que depender de pitches. Entonces aquí también se coloca una notas de una melodía, C4, G3, G3, A3, G3, etcétera. Y estos que están acá es otro vector que se llama duración de las notas. Es decir, que en este caso la primera nota, nota C4, va a tener una duración de 4 tiempos. Nota G3, 8 tiempos. Y así mismo, 8 tiempos, 4, 4, 4. En el Voice Setup, bueno, hace la programación necesaria para poder reproducir estos tonos. Y finalmente, bueno, ahí utiliza Tone para que el sonido se empiece a reproducir y no tone para detener el sonido. Veamos entonces a ver si puede identificar la melodía en función tono 4. Escuchemos. Bueno, y eso ha sido todo. Los invito a practicar. He realizado unos cambios. Pueden hacer, los invito también a ustedes a utilizar en este caso la IA para, para solicitar, en este caso yo he solicitado que me dé otra, otras frecuencias para tener otra melodía. En este caso, creo cuál es aunque mejor sale en Walkly que en mi Tinker. Entonces yo voy a reemplazar este código. Hay que detener la simulación primero y lo vamos a ejecutar. Oye, este está muy lento. Es uno anterior. Uh, No, no están bien los tiempos. He estado, estuve tratando de acomodar los tiempos, porque originalmente me da un código así. En Bogui me parece que suena un poco mejor. En el- Vamos a ver función tono 4. Como pueden ver, bueno, aquí hay que jugar con la duración de las notas y para que se corrija el tiempo de las notas. Bueno, eso sería todo. Los invito a seguir practicando y nos vemos en la siguiente clase.